Mayerly. Creo que me va a tocar, ¿cómo se dice? Apagar el video porque la conexión se me está ralentizando. Entonces, vale, Julián, no hay problema. Vamos a ver. Bien. Bueno, pues primero que todo agradecer a los coordinadores del semillero y a los mentores por darme la oportunidad de presentar esta exposición acá, ¿no? Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Líder Julián Rojas. Soy integrante del Semillero de Investigación en Internet de las Cosas y Computación Inteligente, miembro activo del grupo GTI, candidato a magíster en computación de la Universidad del Cauca y docente del Departamento de Sistemas. La agenda que tenemos para hoy es una contextualización a la temática que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre lo que es una revisión sistemática de la literatura. Vamos a definir lo que es un mapeo sistemático. Vamos a hablar de las diferencias entre mapeo sistemático y revisión de la literatura. Y vamos a exponer la metodología para crear un mapeo sistemático. Finalmente, pues estaremos atentos a las preguntas que ustedes nos puedan hacer o las contribuciones que de pronto el público quiera realizar. Bien, cuando iniciamos una investigación, es importante tener una visión general del área de investigación e identificar la cantidad, el tipo de investigaciones, los resultados disponibles y posibles brechas que existan en nuestra área de interés. Es decir, ubicarnos en el área de conocimiento que queremos abordar con el fin de conocer qué se ha hecho y qué falta por hacer. Dentro de este proceso de ubicación, pues podemos alcanzar un conocimiento más profundo en el campo que estamos investigando. Podemos sentar las bases del estado del arte, obtener información sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros en nuestra área de interés, identificar autores importantes, necesarios, ya que estos autores van a ser los referentes de nuestro trabajo. Podemos identificar las revistas y conferencias más importantes en las que posteriormente publicaremos los resultados de nuestra investigación. Podemos obtener buenas publicaciones en el sentido de que si ya es un artículo publicado, pues ha pasado por un comité científico y ha sido valorado, ¿no? Y muy importante es obtener citas. Es sumamente importante, ya que estas se van a utilizar para soportar muchas de las afirmaciones que usted en su trabajo realice. Ante una afirmación en una investigación, se tienen dos opciones. O la demuestra usted o cita a un autor que haya llegado a ese resultado por medio de la experimentación correspondiente. Existen muchas metodologías para lograr lo que hemos expuesto hasta el momento, pero aquí vamos a hablar de dos, de la revisión sistemática de la literatura y del mapeo sistemático de la literatura. Si vemos lo que es una revisión sistemática de la literatura, a esta se le suele conocer como RSL por sus siglas. En una RSL aplica un proceso sistemático para analizar críticamente las investigaciones realizadas en un área específica, con el fin de obtener un resumen exhaustivo de la literatura disponible para resolver una pregunta de investigación. Es de resaltar aquí la afirmación, analiza críticamente los artículos. Esto implica que el investigador adopta una postura crítica sobre los resultados expuestos y los métodos que producen dichos resultados. Estas revisiones nacieron en el campo de la medicina, pero dadas sus ventajas se fueron expandiendo hacia otros campos, como por ejemplo el nuestro. Un mapeo sistemático
pues fue presentado inicialmente en el 2008 por Petersen. Fue actualizado en una publicación que este autor realizó en el 2015. Por lo tanto, una revisión sistemática de la literatura pues lleva más tiempo en el ámbito científico. Por esto es que es más conocida. En esta actualización que hace Petersen en el 2015, ahí se exponen las diferencias con respecto a una revisión sistemática de la literatura. Bien, ¿cuándo es útil un mapeo sistemático? Es útil cuando al inicio de una revisión se puede asumir como una lluvia de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas y nos permite delimitar el alcance de la investigación. Es ampliamente utilizado para complementar una revisión sistemática de la literatura, ya que en ella revisamos lo particular y complementamos con lo general encontrado en el mapeo. Mediante un mapeo sistemático podemos plantearnos preguntas como ¿cuáles son los autores más citados? ¿Cuáles son las revistas que más publican en mi área? Identificar líneas de investigación, trabajos futuros. Los resultados y técnicas que obtengamos del mapeo sistemático van a ser diferentes dependiendo del propósito. Por ejemplo, un propósito puede ser resumir los hallazgos claves de revistas, libros y documentos de trabajo para crear mapas conceptuales. Presentar un resumen de las revistas, congresos, años de publicación, autores más importantes en nuestra área de investigación, ¿no? Entonces, una revisión sistemática de la literatura es diferente de un mapeo sistemático de la literatura. El enfoque de una revisión sistemática de la literatura es agregar estudios primarios en términos de los resultados e investigar si los resultados y los métodos que los producen son consistentes o contradictorios. Mientras que en un mapeo sistemático de la literatura se realiza un análisis y síntesis de los resultados de manera más general. De igual forma, se enfoca en recolectar información como información bibliográfica, dónde fue publicado, quién lo publicó, en qué año, y datos básicos de la investigación, en dónde se realizó la investigación y cómo la realizaron. Clasifica los estudios en categorías y puede sintetizar todos o parte de los estudios descritos. Si combinamos estas dos metodologías, obtenemos mejores resultados, obteniendo una visión completa del área de conocimiento. Se puede iniciar con un mapeo sistemático para obtener una visión general y en uno de los temas para profundizar ese aspecto. La metodología. La metodología se basa en aplicar un proceso para extraer de ese océano literario los estudios más relevantes para mi investigación. La metodología de Petersen puede ser organizada en tres fases: fase preparatoria, fase de ejecución y fase de documentación. En la fase preparatoria definimos la pregunta de investigación y la estrategia de búsqueda. La pregunta de investigación debe ser planteada en términos del objetivo que persigue el mapeo. Por ejemplo, identificar tendencias, obtener información sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros. La estrategia de búsqueda, pues, es el apartado en el que se definen los motores de búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, la cadena de búsqueda, todo lo necesario ahí. En la fase de ejecución, ejecutamos la cadena de búsqueda o las cadenas de búsqueda que hayamos identificado en la fase preparatoria. Recopilamos los estudios, aplicamos criterios de inclusión-exclusión y seleccionamos unos estudios que van a ser los estudios primarios. En la fase de documentación
sintetizamos esos estudios que planteamos el mapeo sistemático. Bien. Fase preparatoria. Tenemos que definir la pregunta de investigación o las preguntas de investigación. Ejemplos generales pueden ser: ¿cuántos estudios relacionados a X temática fueron publicados en un periodo de tiempo? ¿Sí? 2015, 2020, 2010, 2020, el periodo que uno quiera ahí. ¿Quiénes son los autores más activos en X área de conocimiento? Unos ejemplos más particulares son estos. ¿Cuáles son las investigaciones desarrolladas alrededor de sistemas WOT para prevenir la aparición del síndrome de Burnout? Fue una de las preguntas que yo planteé en un mapeo que hice. Otra fue: ¿qué técnicas de PNL han sido utilizadas en el tratamiento o prevención del síndrome de Burnout? Preguntas como estas podemos plantear. Los criterios de inclusión representan el primer obstáculo que deben superar los estudios para que sean considerados. Podemos definir criterios de inclusión como, por ejemplo, estos: estudios que contengan las palabras presentadas en la cadena de búsqueda, publicaciones académicas indexadas realizadas en conferencias, revistas y libros, artículos publicados entre el año 2015 y 2020, investigaciones que incorporen tecnologías de la WOT o programación neurolingüística en la prevención o tratamiento del síndrome de Burnout. Fue uno de mis criterios de inclusión. Criterios de exclusión. Son lo contrario a los criterios de inclusión. Por ejemplo, estudios que no utilicen las tecnologías de la WOT para la prevención o tratamiento del síndrome de Burnout. Estos estudios los rechazo. Publicaciones, este es el clásico. Publicaciones que solo presentan resumen, contenido de páginas web o blogs personales, esto se descarta. Bien, en cuanto a los motores de las bases de datos, tenemos varios. Aquí hay algunos. Algunos ya son bastante conocidos, ¿no? Como Scopus, Google Scholar, ACM, Springer, ScienceDirect, etc. Unos investigadores prefieren más un motor que otros, ya sea porque tienen una buena experiencia y saben cómo plantear la cadena de búsqueda para adaptar la cadena de búsqueda para ese motor, porque les gusta la interfaz, porque han encontrado buenos resultados. Muchos factores pueden influir, pero si tuviéramos que establecer unos criterios con los que alguien que está empezando pueda decir: bueno, yo que no tengo experiencia en nada de esto, ¿qué motor elijo? Entonces tenemos los siguientes criterios. El primero podría ser uno que se llama cobertura. Se refiere a la cantidad de conferencias procesadas por cada uno de los motores y a la cantidad de journals que tiene de cada una de las áreas de conocimiento. También es importante tener en cuenta el criterio de actualización del contenido, es decir, si las publicaciones son actualizadas con regularidad. También otro criterio es el de la disponibilidad, es decir, si encuentro un artículo en ese motor, ¿tengo acceso al documento completo? No, por ejemplo, la Universidad del Cauca no tiene acceso a todos los motores de búsqueda que existen, ¿no? Eso es porque cada motor de búsqueda pues cobra una parte por acceder y consultar datos en él. En ese caso en el que nos encontremos un artículo al que no tenemos acceso, ¿qué podemos hacer? Pues legalmente nosotros podríamos informar al director del trabajo de grado o al director de la investigación y solicitarle que necesitamos ese artículo, que él de pronto tenga acceso por su cuenta a esa base de datos
O de pronto él conoce a un colega que tenga acceso y ese colega muy seguramente le hará el favor de descargarlo. Y bueno, ya lo otro sería escribirle al autor. En cada artículo se ponen los datos de contactos del autor y podemos escribirle. Pues legalmente no conozco otra forma de obtener el artículo, ¿no? Ya al final ustedes me dirán si alguno conoce otra forma y complementamos esto. Bien, lo otro que tenemos que tener en cuenta para seleccionar un motor de estos es la calidad de los estudios, ¿sí? Es decir, la exactitud de los resultados obtenidos en las búsquedas, ¿sí? Otro criterio es la versatilidad al exportar los datos. Sumamente importante que el motor de base de datos nos proporcione un mecanismo en el que podamos exportar los resultados, porque estos resultados los podemos analizar con otras herramientas y es importante eso. Entonces esos son los criterios que podemos tomar para decidir qué motor de base de datos elegir. Lo recomendable es que se elija más de uno, ¿sí? Que, que hagamos una buena búsqueda ahí y garantizar buenos resultados. Bien, una vez elegido el motor de base de datos, nos toca definir los términos que conforman la cadena de búsqueda, ¿sí? Esos términos generalmente son extraídos de las preguntas de investigación y es común que se utilicen sinónimos de dichos términos. Para mi caso, tengo términos principales y términos relacionados. El primero es el síndrome de Burnout, pero hay muchos trabajos que hacen referencia a este término como el trabajador quemado, o simplemente le dicen burnout, o estrés ocupacional, o manejo del estrés, o estrés laboral, ¿sí? Todos esos términos están ahí. ¿De dónde sacamos estos sinónimos? Pues muchas veces provienen de literatura gris, ¿sí? Ahí los podemos encontrar. Habrán términos que nos generen ruido, ¿sí? Habrán términos que nos generen ruidos. Para mi caso, por ejemplo, el de programación neurolingüística, pues se utiliza mucho la sigla NLP, pero resulta que NLP en nuestra área, eso es procesamiento natural del lenguaje, un término muy diferente a lo que sería programación neurolingüística, que es lo que a mí me interesa. Entonces, pues ahí tendremos que ver qué mecanismos nos ofrece el motor de base de datos para excluir los resultados que se relacionen a procesamiento natural del lenguaje. Bien, listo. Entonces, esos son los términos de la cadena, ¿no? Los que vamos a utilizar ahí. Los términos anteriores se relacionan en las cadenas de búsqueda de tal forma que cubran las preguntas de investigación, ¿sí? Las cadenas de búsqueda entre diferentes bases de datos pueden ser las mismas o equivalentes. Tenemos que, de alguna manera, lograr que la cadena de búsqueda que planteamos sea lo más similar posible o equivalente en todos los motores de búsqueda que hayamos elegido. ¿Por qué? Porque hay motores, no todos los motores de estas bases funcionan igual. Hay unos que nos ponen unas limitaciones, como por ejemplo el número de conectores lógicos que podemos utilizar. Otro podría ser el número de comodines que podemos utilizar en la cadena de búsqueda. Entonces, uno no puede decir que va a utilizar la misma cadena para todos los motores de búsqueda. Siempre hay que realizar unas pequeñas adaptaciones. Lo importante es que las cadenas se parezcan porque dependiendo de la cadena, pues van a aparecer más o menos resultados. Estos términos, los términos anteriores, los vamos a unir utilizando operadores booleanos y los que más apropiados nos parezcan. Por ejemplo, OR o I son muy utilizados.
Bueno, ya dijimos que dependiendo de la base de datos existen unas limitaciones en la cantidad de palabras, en los comodines, en los conectores que podemos utilizar para conformar la cadena de búsqueda, ¿no? Bien, fase de ejecución. Esta imagen la tomé del artículo de Petersen del 2015 y en él describe más o menos, o describe exactamente lo que tenemos que hacer en la fase de ejecución. Lo primero que nosotros haríamos es realizar la búsqueda en las bases de datos seleccionadas. Al hacer esto, para un ejemplo, obtuvimos 7.752 resultados. De esos, nosotros quitamos todos los artículos que estén publicados por debajo del 2004. Entonces ahí nos quitamos de encima 2.666 artículos y nos quedaron estos. Luego aplicamos los criterios de inclusión y exclusión. Aplicando estos criterios llegamos a 60 de los que teníamos. Luego, pues estos 60 los leemos todo el texto y nos quedan 43. Ahora, utilizar esta técnica que consiste, esto es bola de nieve, muestreo por bola de nieve, y es de estos 43 artículos, buscar en las referencias. Muy posiblemente hayan artículos que nos sirvan ahí, que nos aporten. Entonces aplicamos ese procedimiento y obtuvimos otros 11 para tener un total de 54. Luego aplicamos criterios de calidad. Más adelante vamos a hablar de ellos, los criterios de calidad. Y obtenemos 44. Finalmente, nosotros debemos de revisar esos artículos que desechamos, revisarlos otra vez, y estudios que de pronto aporten a nuestra investigación. Pues bien, después de realizar eso se encontraron 8 artículos que los habíamos catalogado inicialmente como que no aportan, pero los volvimos a revisar y sí aportan, entonces ya tenemos 52. Y estos son los estudios primarios que hemos seleccionado. De pronto, ¿a qué me refiero cuando menciono estudios primarios? Pues son estudios en los que los resultados que exponen se basan en un procedimiento empírico aplicado para obtener esos datos. Es decir, el autor utilizó alguna metodología, algún procedimiento, alguna técnica para llegar a esos resultados. Es decir, él hizo el proceso de experimentación. Esos son los estudios primarios. Estudios secundarios son como, por ejemplo, la publicación que nosotros vamos a hacer de los hallazgos de este mapeo sistemático, ¿sí? Esos son estudios secundarios. E incluso hay estudios terciarios, que son autores que publican resultados de una revisión a los mapeos sistemáticos de tal área. Ahí está eso. Bien. Hay algo importante aquí y es que todo esto que vemos aquí se sugiere realizar este proceso con más de una persona. De esta manera, si hay dudas en si incluir o no un estudio, pues se puede discutir, ¿sí? Es importante tener a otra persona ahí para que te saque esas dudas. ¿Por qué? Porque aunque tengamos los criterios de inclusión y exclusión, pues puede ser que ya leyendo los artículos nos salga algún criterio que no hemos tenido en cuenta. O puede ser que encontremos un artículo que esté en el límite y no sabemos incluirlo o no. Entonces es bueno contar con la opinión de otra persona. Bien, estos son los criterios de calidad, ¿sí? Básicamente son preguntas que deben responder la investigación. La más utilizada es esta, si no, parcialmente. Entonces, por ejemplo, el objetivo de la investigación está claramente especificada en el artículo. Sí, no, parcialmente.
El estudio fue diseñado para alcanzar esos objetivos. Entonces le damos respuesta. Estos son los criterios de calidad. Los datos presentados están descritos de manera adecuada. Sí, no, con esto evaluamos la calidad de los artículos que ya pasaron por los filtros de inclusión e exclusión. Bien, es importante que cuando nosotros hagamos esta revisión, nosotros, para cada uno de los artículos, definamos bien, especificar bien cuál fue el criterio de inclusión para agregarlo o cuál fue el criterio de exclusión para no aceptarlo. Si no se proponen estas explicaciones, los revisores pueden desconfiar del mapeo, desconfiar de los resultados. Bien, la fase de documentación. Aquí hablamos de sintetizar los resultados. Esos resultados deben responder a la pregunta, a las o la pregunta de investigación que planteamos. Es recomendable utilizar gráficos, tablas, explicaciones visuales para mostrar los resultados. La elección del método de visualización dependerá de cuál sea el más adecuado para representar los datos, de tal forma que facilite la lectura y comprensión de los resultados al lector. También podemos, el método de visualización puede estar limitado, digamos, por la cantidad de datos que tengo que mostrar, porque, por ejemplo, hay revistas que te permiten en 2 columnas y tiene que ser que te ubique 2 columnas, ¿sí? Todos los gráficos tienen que estar en una columna. Cosas como esas se pueden presentar y habrá que ver qué método de visualización utilizamos para cumplir con las restricciones de formato de la revista. ¿Qué ejemplos tenemos? ¿O qué podemos utilizar? Algunos son estos, por ejemplo, un diagrama de Venn. Este fue el que utilicé yo para mi proyecto, en el que yo tengo 4 áreas: emociones, web semántica, programación neurolingüística y estrés. Y la idea en este diagrama de Venn es ubicar en dónde corresponda cada uno de los autores. Por ejemplo, un referente para mí en programación neurolingüística es John Grinder y Richard Blender, los que inventaron este concepto. En emociones tengo a Edman. En web semántica tengo a Berners-Lee, ¿no? El padre del Internet. También tengo al doctor Miguel Ángel Niño, ya que yo en mi trabajo estoy utilizando muchos de los elementos que él planteó en su tesis doctoral. Entonces también es un referente importante para mí. MATLAB para la parte de estrés laboral, ¿sí? Y si vemos aquí, por ejemplo, podemos ver claramente que RAO está haciendo un aporte en programación neurolingüística y en estrés. ¿Sí? Lo mismo con esta, por ejemplo, RAS. RAS está haciendo un aporte en PNL, estrés y emociones. Y también deja ver claro que no hay ningún trabajo, o no hay, es muy complicado de decir, no se debe decir no hay. No se evidenció en la literatura consultada un trabajo que hiciera un aporte en la intercepción de las áreas de interés. ¿Sí? No hay ninguno. No se evidenció ninguno. Probablemente nosotros estamos haciendo un aporte aquí y es algo novedoso, es lo más probable. Bien, entonces eso nos... Otra forma de visualizar esos resultados es utilizando un diagrama de burbuja. En un diagrama de burbuja nosotros tenemos 3 dimensiones. Los clásicos ejes X y Y otra dimensión que me representa el tamaño de la burbuja y está asociada al número de publicaciones que tenemos en esa área. Por ejemplo, en este gráfico tenemos las dimensiones o las fases de contribución, fase de variabilidad del contexto
y la fase de investigación. Y tenemos unos puntos por cada uno de esos ejes, ¿no? Si analizamos la esfera 21, esta esfera está en la faceta de investigación y propone una solución a la variabilidad de los requerimientos. ¿Cuántos artículos proponen soluciones a la variabilidad de requerimientos? 21 artículos. ¿Sí? Y así lo podríamos hacer con todos. Por ejemplo, vemos claramente que no hay papers de opinión en cada una de estas dimensiones. No hay paper de opinión. Y a simple vista podemos ver cuáles son las más grandes y esto va a representar pues un número mayor de artículos y podemos hacer el cruce ahí para ver a qué punto se refiere. ¿Sí? Muy fácil de analizar, muy chévere de ver, muy fácil de entender. Bien. Otras son las tablas de características, ¿sí? Muy utilizadas también. En estas tablas de características, pues nosotros ponemos una serie de criterios. Por ejemplo, aquí tenemos el autor y el total de artículos. Fue el criterio que utilizaron. Entonces, para el primer autor, Liu, hay 3. Y por ejemplo, se cortó. Ahí ya. Bien, les estaba comentando que para el estudio que yo hice, pues puse el nombre del autor y puse como criterios, por ejemplo, a ver, ¿qué puse yo? ¿Qué mecanismos de Internet de las Cosas había utilizado en su investigación? Entonces, el primer autor había utilizado objetos inteligentes como, por ejemplo, smartwatch, cámaras, y así clasifiqué cada uno de esos autores. Los criterios dependen, como les digo, de lo que usted esté haciendo. Bien. Esa es la metodología. Existen herramientas que nos permiten sistematizar de alguna manera este proceso, ¿no? Una que utilizamos mucho en el grupo de investigación es Parseed File. Parseed File es una que utilizamos mucho. Es de uso gratuito y pues ella nos ayuda a organizar la información en cada una de las fases: planificación, la fase de ejecución y la parte del reporte, ¿no? Ahí están 3. Lo que ocurre con esta es que pues esta herramienta es muy fácil de usar, pero pues nos daría para otra charla, yo creo. Bien, pues quedamos atentos a las preguntas. Gracias por la atención. Si tienen contribuciones, pues quedamos atentos aquí. O bueno, ya que pues ¿qué? Me tomó menos tiempo del que esperaba realizar la explicación, pues si quieren podríamos darle un vistazo a la herramienta. Claro que sí, Julián, sería interesante. Bien, listo. Mientras van colocando Bien, preguntas a en ver el chat. que yo que compartí una ventana, ¿cierto? Ajá, ahí estamos viendo. Bueno, pues lo básico sería, mm, lo básico sería registrarse, ¿no? Una vez que estemos registrados, pues nosotros podemos crear las revisiones, ¿cierto? Ponemos un título y una breve descripción y le damos crear. Es importante, y antes de que me olvide de mencionarlo, todo
los campos de texto aquí pues tienen un límite, ¿no? Esto es importante porque más adelante puede ser que escribamos un texto aquí que sobrepase estos límites y pues estamos limitados, ¿no? Bien, veamos esta, por ejemplo, que fue la que presentamos en el evento de GSIC. Está el título, Revisión Sistemática Burnout, una pequeña descripción y tenemos la fase de planificación. En la fase de planificación definimos el objetivo de la revisión y otros elementos como por ejemplo las preguntas de investigación que vamos a abordar, las palabras claves o sinónimos que vamos a utilizar y la cadena de búsqueda principal. Ahí la tenemos. Los motores de bases de datos, ¿sí? Y los criterios de inclusión y exclusión. Si vemos, ok, listo. Bien, entonces, si vemos, calza perfectamente con lo que vimos de la planificación en la presentación que acabé de hacer, ¿no? Este pickup es un método que se utiliza para ayudarnos a encontrar términos que van a ser utilizados en la cadena de búsqueda. Aquí ponemos los términos en cuanto a población, intervención, contexto. Este método lo propuso Petersen, uno de los autores más renombrados en cuanto a revisiones sistemáticas de la literatura se refiere. Entonces, si vemos eso y recordamos que anteriormente dije que las revisiones sistemáticas de la literatura estaban o habían nacido en el área de la medicina, pues a ellos les queda muy fácil identificar cuál es la población, qué es lo que van a intervenir, cuál es la comparación, cuál es el contexto, ¿cierto? Pero eso en nuestra área a veces se complica. Entonces, por tanto, pues habrá que ver si en el objetivo que nosotros nos planteamos, pues podemos identificar claramente cada uno de estos criterios. Si no, si no podemos identificar estos criterios fácilmente, pues es lo que les digo, los términos de la cadena de búsqueda van a estar relacionados a las preguntas de investigación que vamos a resolver a cada una de estas. Bien, entonces ahí como vemos está todo lo que vimos en la metodología en cuanto a la fase de preparación, ¿no? Bien. Listo, no creo que se me quede nada de decir. Aquí pues tenemos los criterios de inclusión y exclusión. Se van agregando simplemente. Muy organizado, esto es muy bueno para llevar. Bien, también definimos la lista de verificación de calidad, ¿no? Los criterios que vamos a tener en cuenta para evaluar esos artículos. Entonces, por ejemplo, las preguntas. ¿Describe un mecanismo para detección de emociones? Para mí era muy importante esto. Propone o utiliza técnicas de PNL para tratar el síndrome de Burnout, ¿sí? Deja clara la problemática que ataca, describe la metodología utilizada, es importante esto, y así con todos los criterios. Estos criterios, las respuestas a estos criterios, pues como ya dijimos, lo más utilizado es sí, parcialmente, no. Describe la técnica de programación neurolingüística o web semántica que utiliza en su estudio, sí. Si decimos que sí, esta palabra se va a transformar en un peso para obtener un peso cuantitativo. Sí va a representar un 1, parcialmente va a representar 0,5 y no va a representar 0. De tal manera que para cada uno de los artículos yo puedo tener un máximo de 9 puntos. Para mi caso, este es un artículo excelente, ¿sí?
Y puede haber un punto de corte. Por ejemplo, yo puedo decir, no voy a tener en cuenta artículos que caigan por debajo de 2. Esos no los tengo en cuenta. Para eso se utilizaría ese punto de ahí. Luego vendría la extracción de datos de ese artículo. Bien. Este punto es importante, muchachos. En la presentación que les acabé de mostrar, pues esta es la metodología que propuso Petersen, ¿no? Pero es común que los autores complementen esta metodología. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, para la síntesis de los estudios, uno puede utilizar un método de otra metodología. Por ejemplo, para mi caso, yo utilicé la metodología de Hoyos y Serrano, en la que él, para analizar la información de los estudios seleccionados, proponía unas plantillas. Y en esas plantillas uno puede encontrar cosas como el título, el resumen, el autor, el problema, el enfoque de solución metodológico, la conclusión a la que llegaron y la brecha. Esto uno lo puede adaptar a sus necesidades. ¿Y qué es lo que te va a permitir esta ficha? ¿Sí? ¿Qué es lo que te va a permitir? Pues cada uno de los autores, cada uno de los artículos va a tener cada uno de estos elementos, de tal forma que en un futuro, ¿sí? En un futuro cercano, cuando ya estés redactando el documento final, pues tú no te tengas que volver a leer todo el artículo, sino que simplemente vas y consultas esta información y pues ya está. Ya no tienes que volver a leer el artículo. ¿Vale? Listo, esto en cuanto a la planificación. En cuanto a la conducción, pues ya es la ejecución. Nosotros planteamos una cadena de búsqueda base. Una cadena de búsqueda base, que para mi caso, la cadena de búsqueda que vemos aquí es la que me relaciona todos los términos que incluyen en mi investigación. Tenemos la pregunta, por ejemplo, para Scopus, las preguntas de investigación, las cadenas de búsqueda. Para IEEE, para ScienceDirect, ¿sí? Cada uno ahí nos da el espacio para plantear esas cadenas de búsqueda. Luego de que nosotros hayamos definido esas cadenas de búsqueda, pues vamos y las ejecutamos en el motor de bases de datos. Y ahí es donde les decía que estos motores nos deben proveer un mecanismo para nosotros exportar los resultados y cargarlos a esta herramienta, ¿sí? Aquí tenemos para importar el archivo. Puede ser en alguno de estos formatos. Bien, y ahí pues nos vamos dando cuenta de cuántos artículos encontramos en cada uno de los motores de búsqueda. Esto es curioso, ¿no? Miren, por ejemplo, Scopus. Scopus es un motor que indexa contenido de otros motores, ¿sí? Uno podría pensar que por eso Scopus pues tiene todos los artículos, pero ya vimos el criterio de actualización, ¿no? Cada cuánto se están actualizando los artículos que están indexados ahí. En ese sentido, pues, para un área de conocimiento puede ser que unos artículos que han sido publicados o que son recientes en IEEE Explorer, pues todavía no están indexados en Scopus. Eso puede pasar. Y ese es mi caso, ¿no? Yo encontré muchos artículos en IEEE que eran nuevos y que Scopus aún no los había indexado, ¿sí? Eran muy recientes. Bien. La selección de los estudios. Aquí nosotros, para cada uno de estos estudios, pues tenemos que decir qué
en qué estado está, si lo rechazamos, si lo aceptamos o si está duplicado. Y el criterio, ¿no? Para este caso el criterio fue artículos que no se relacionan con web semántica o programación neurolingüística, ¿sí? Este no se relaciona en esa parte. Y así tendríamos que hacerlos con todos y cada uno de los artículos que encontramos, ¿sí? Digamos que esta tarea es bastante pesadita, porque si nos damos cuenta, pues hay 521 artículos. Pero lo importante es que en esta fase, nosotros aquí vemos el título y leemos el resumen, y a partir de eso, pues vemos si lo seleccionamos o no, y si lo seleccionamos, le ponemos el criterio por el que fue aceptado. Por ejemplo, este artículo, detección de estrés mediante sensores portátiles en una plataforma IoT, ¿no? Este artículo pues fue aceptado y el criterio de inclusión fue este. Me aporta en la pregunta 1. Entonces, ahí está, ¿no? Como hace un aporte a la pregunta 1, pues ahí están todos los datos del artículo. Bien. Y así para cada uno de los artículos. Podemos hacer este proceso por cada uno de los motores de búsqueda o hacerlo en todas las fuentes. Ahí es gusto de cada quien, pero a mí me gusta más. Aplico mucho lo de divide y vencerás, ¿no? Pues si tengo 521 artículos, tal vez para mí sea más cómodo decir en 1 o 2 días ya tengo clasificados 182, ¿sí? Al otro día hago los que tenga Science Direct y al otro día los que tenga Scopus, ¿no? Y pues, no sé, es más gratificante que enfrentarse de una sola a todas las fuentes y al final de la tarde decir, pues, no acabé. Una cuestión ahí práctica, ¿no? La evaluación de calidad. Una vez que nosotros seleccionamos los artículos, pues nosotros acá decimos, espérenme que me quede en la de atrás. Selección de estudios, evaluación de calidad. Aquí, ¿se acuerdan los criterios de calidad? Entonces aquí nosotros, como ya leímos los artículos, nosotros, bueno, esta sí es una cuestión, ¿no? En este paso nosotros seleccionamos los artículos simplemente leyendo el título y el resumen, ¿no? Con esos artículos nosotros deberíamos pasar a la parte de extracción de datos, ¿sí? Y aquí pues nosotros sacamos la ficha que les decía, el título, el resumen, el autor, el problema, el enfoque de solución, las conclusiones, ¿no? Ahí la brecha. Luego de que hagamos esto para cada uno de los artículos, ahí están todos. Entonces ya nos vamos a la evaluación de calidad. ¿Por qué? Porque como nosotros ya leímos el artículo, ya podemos decir si responde o no estas preguntas, ¿sí? Entonces aquí le vamos poniendo que sí responde, que parcialmente, que no, ¿cierto? Perdón que te interrumpa, Julián. Esa Ajá, extracción de datos se hace solo con los artículos que fueron aceptados. correcto, solo con los aceptados, que los que pasaron el paso 3. Gracias por la precisión, profe, si no me quedó, si no dije eso ahí. Esos solamente aplican para los que están aceptados, la extracción de los datos. Aquí está. Y luego de que tengamos esa extracción de datos, esa ficha, pues nosotros ya pasamos a la evaluación de calidad. Ahí pues ya vamos a ver, por ejemplo, este artículo para mí fue muy bueno, ¿no? Una arquitectura de automatización de tareas consciente a las emociones basada en tecnologías de la web semántica, ¿no? Tenía muchos de los criterios que a mí me importaban y obtuvo la máxima calificación. Bien. Después ya viene el análisis de datos, ¿no? Aquí nos muestran las gráficas que podemos utilizar para la parte de documentación.
Nos dice la cantidad de estudios por fuente. Acá, pues unas gráficas que podemos utilizar ahí. Y bien, ¿qué más tenemos acá? Los reportes que podemos hacer, ¿cierto? Aquí podemos descargar un informe teniendo en cuenta estas palabras. Y bien, esta es la herramienta que nos puede soportar la revisión o el mapeo sistemático. Ahí está. Bien, ahora sí, ya entramos pues a la parte de o aportes, que por lo que veo por ahí estamos como activos en el chat. Julián, Ahí una está una ajá. parte importante de una revisión sistemática o una revisión de literatura es hacer la publicación y la divulgación de los resultados. Es decir, después de tanto trabajo, el, Uh-huh. el paso final y el paso más importante es que tú llegues a una publicación. Entonces, sería interesante que nos pudieras mostrar la publicación que hiciste al respecto de este trabajo, dónde la hiciste, y si nos pudieras mostrar eh, a grosso modo la publicación, porque entiendo que esa publicación tiene derechos reservados, ¿sí? Pero a grosso modo, ¿cuáles serían los apartes de dicha publicación, que ya es el paso final de hacer la revisión sistemática? Ya, listo, bien. Listo, profe, déjeme, yo me ubico. Y no entiendo, claro, profe, lo que menciona es importantísimo. O sea, hacer una revisión o hacer un mapeo, pues esto conlleva mucho esfuerzo. Inicialmente la motivación de un estudiante pues podría ser sacar el estado del arte, ¿sí? Y un capítulo de la monografía. Pero como se realizó un proceso exhaustivo y bien detallado, bien documentado, verificable, pues eso es digno de una publicación. Entonces, claro, eso es importantísimo. Bien, espera, estoy buscando el enlace del documento. Esta estás abierta, ¿no? Esta no tiene derechos, esta se puede descargar si se quiere, ¿no? Ah, ajá, sí, Ok. esta es. De hecho, hasta les puedo pasar el enlace ahí en el chat por si alguien lo quiere tener como referente. Bien. Eh, esta, este mapeo pues, fue presentado en GSIC 2020 y fue aceptado para presentarlo en el evento. Por tanto, me asignaron la revista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la UPTC. Este trabajo lo desarrollamos en conjunto con el doctor Miguel Ángel Niño Zambrano y la ingeniera Yasmin Andrea Pavón. Y aquí está, ¿no? Aquí está la fecha en las que fue publicado. Esta fue una de las revistas, y bueno, esto ya es una experiencia personal, ¿no? Esto es como dice el profesor Miguel Ángel Niño, esto hay que tenerla, ¿cómo es que dice, profe, usted? Esto hay que tenerla de caucho. Porque, ¿para qué? Pero publicar no es fácil, muchachos, ¿sí? Tú mandas un estar bien, pero puede llegar un evaluador y te dice, no, eso no aporta, o sí aporta, pero hazle estos cambios. Y algunos evaluadores son chéveres y te dicen, exactamente en este punto tienes que cambiarlo, esto no está claro. Algunos hasta te dicen, esto es mejor redactarlo así, pero hay otros que nada más te dicen que no, y uno no sabe ni por qué. Entonces eso depende del evaluador y esa parte puede ser un poquito traumante, pero una vez que uno lo supera, está ahí mandando correcciones, haciendo las cosas que le piden, pues muy probablemente el artículo salga publicado, ¿no? Bien. Bien, entonces este es el artículo, prevención del síndrome lingüística soportada en la web de las cosas, ¿no? Aquí hay un resumen. Aquí en este resumen está condensado la problemática, está condensado
el método que se utilizó. Por aquí debe decir que hice un mapeo sistemático. Bueno, por aquí en estos lados, por aquí debe estar. ¿Sí? Aquí se debe describir el método que se utilizó, algunos de los principales resultados, ¿sí?, que se encontraron, así de manera a grosso modo, y las conclusiones más fuertes, ¿no?, a las que se llegó. Por ejemplo, esta. En los trabajos en los que se detectan emociones o estrés laboral, son muy pocos los que intentan alterar el entorno mental o ambiental del usuario para llevarlo a una emoción positiva o disminuir el estrés, ¿no? Esa es. Y esta también es bastante fuerte. Se evidenció la posibilidad en la prevención del síndrome de Burnout. Sin embargo, no se encontró ningún trabajo que relacionara la web de las cosas como soporte a las técnicas de PNL para prevenir el estrés laboral. ¿Sí? Ahí se dicen los resultados, la metodología, el problema, esas cosas. Tenemos ¿cómo se dicen? Unas palabras claves. Y luego viene la introducción, ¿no? El objetivo de esta introducción, pues es decir, ubicar al lector en el problema en el que estamos atacando, en nuestro contexto. En esa contextualización, pues se deben mencionar o definir algunos términos que utilizamos, como por ejemplo aquí tenemos el término de burnout, ¿no? Aquí se menciona que en los años 70, pues la psicóloga Maslow empezó a trabajar en este fenómeno llamado burnout, que es una reacción al estrés laboral crónico, ¿sí? Es entrar a definir esos términos, a contextualizar al lector. Y tenemos que hacer esa relación de términos que utilizamos de tal manera que haya un cierto hilo, ¿no? Por ejemplo, nosotros por aquí decimos que en sus estudios notó la importancia de tratar aspectos emocionales relacionados al síndrome de Burnout, los cuales tienen gran relevancia para individuos y conductual, ¿no? Entonces, por aquí vemos que Burnout pues tiene unos aspectos emocionales que pueden ser tratados, por ejemplo, con técnicas de programación neurolingüística. Sí, que las técnicas de programación neurolingüística se basan en esto, es decir, ahí vamos hilando cada uno de los términos. ¿Sí? Y por aquí en alguna parte pues tenemos que decir cuál es el objetivo. Por ejemplo, finalmente por lo que, me dice acá, lo que este mapeo tiene como objetivo determinar y caracterizar el estado actual del conocimiento acerca de la utilización de técnicas de programación neurolingüística implementadas a través de la web de las cosas a fin de disminuir la probabilidad de aparición del síndrome de Burnout. Aquí yo ya puedo decir esto porque ya el lector tiene claros los términos y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Esa sería la introducción. Luego viene la metodología, que fue lo que les expuse. Aquí pues se dice qué metodología fue la que utilizamos. Para nuestro caso fue Petersen, pero la complementamos con los procedimientos de investigación definidos por Hoyos y Serrano. Se especifica qué fue lo que utilizamos de Hoyos y Serrano, ¿cierto? Y cómo lo utilizamos en la metodología que planteamos. Viene la fase preparatoria, las preguntas de investigación. A partir de aquí, muchachos, ya es lo que usted hizo en el mapeo sistemático, lo que les presenté, los criterios de inclusión y exclusión, el método de síntesis. Miren, aquí se dice que dentro de la metodología de Petersen, pues en el paso en el que tenemos que sintetizar los datos, pues utilizamos las fichas bibliográficas propuestas por Hoyos y Serrano. Tenemos la fase de ejecución en la que se dice, pues bueno, ya se ejecutaron las cadenas de búsqueda, encontramos estos resultados, cuántos duplicados, cuántos fueron relevantes. Y bueno, empezamos con los resultados. Aquí es donde decíamos en la presentación que los resultados se deben exponer en términos de dar respuesta a las preguntas que nos planteamos. Entonces, aquí para la primera pregunta, uno menciona qué investigaciones fueron encontradas y de pronto menciona algo característico de este hallazgo, ¿no? A nivel general. Por ejemplo,
Yo digo aquí que el 93% de las publicaciones fueron hechas en los últimos 2 años, que eso puede representar una tendencia. Ojo que digo podría, ¿no? Podría representar una tendencia hacia la prevención del síndrome de Burnout o estrés laboral por medio de la utilización de técnicas de WT. Y utilicé una tabla de características para esta parte. ¿Qué características utilicé? Los elementos WT utilizado, la herramienta que se utilizó para calcular los datos y pues obviamente hay que colocar la referencia que hace esto. Esa fue la forma en la que vi que me quedaba más fácil presentar los datos para este caso. Acá viene, pues la tabla es bastante larga, como se dan cuenta. Ahí está. Luego para la pregunta 2, lo mismo, algo de lo que se encontró, decimos ahí unas cosas importantes, relevantes. La tabla de características para eso. Para la pregunta 3. Y, por ejemplo, esta pregunta 4, en mi caso, no hubo o no se evidenció en la literatura ningún trabajo que respondiera a esta pregunta. Y entonces ahí se hace, pues, el debido, se reporta, ¿no? Que no se encontró. Luego empezamos a hacer las discusiones y conclusiones, ¿no? Ya un poco, pues, tratando de sintetizar un poco de los resultados con respecto a las preguntas que nos definimos, ¿no? Aquí pues podemos profundizar un poquito más y decir, bueno, para la pregunta 1, nosotros encontramos que entre los dispositivos IoT más utilizados se destaca el uso de microcontroladores Arduino, sensores para medir la temperatura corporal, es decir, cositas que hayamos encontrado ahí, ¿no? Bien, podemos también mencionar algunos, para cada una de las preguntas, podemos mencionar algunos artículos que sean sumamente relevantes. Por ejemplo, este Smart Sensory Skin propuesto por Howland y sus colaboradores, pues era muy importante para mí, lo mismo el de Muñoz. Y así uno va como detallando los hallazgos más importantes. Este de Gemas de Maslow, un hindú, ¿no? Que le dio por firmar este artículo así, le dio por firmarlo así. Realmente, pues aquí está el nombre pegado, es como si yo pusiera mi referencia líder Julián Rojas Bolaños, todo en uno solo, y pues lo primero que me dijeron los de la revista fue, por favor, revisar esta referencia. Y pues bueno, yo ahí le respondí que así era como la persona había firmado el artículo y pues así había que hacer referencia a él. Bien, finalmente pues ya una conclusión para la pregunta 4 en la que no hubo resultado, pero pues nosotros decimos que precisamente este mapeo sistemático está dentro de una investigación que pretende hacer un aporte en este sentido y bueno, ahí se detalla. Esto de contribución de los autores ya es cuestión de cada revista. Esta exigía que se especificara qué había hecho cada uno de los autores. Entonces, pues ahí hay que especificarlo. En este momento, no me acuerdo, esto es un estándar, ¿sí? Esto es un estándar. Conceptualización no es que yo me lo haya inventado, sino que esto realmente es un estándar, ¿no? Estos son, hay como, si no me acuerdo, son como 20 elementos que uno puede utilizar y decir qué hizo cada persona, ¿no? Ahí está. El financiamiento, algunas revistas también lo piden. En este caso, este proyecto fue financiado por la Universidad del Cauca, concretamente el grupo GTI al que pertenezco. Y pues las referencias. Ahí está. Listo. No sé si me haya quedado algo por ahí. Sí, sí, Julián, como Eso fue yo lo no que sé, hicimos. bueno, yo creo que ahí en el chat hay varias preguntas que se van a tener en cuenta, pero ya que estás presentando allí el artículo, hay una pregunta que podría estarse haciendo y es, pues tú terminaste de hacer el mapeo sistemático, utilizaste una herramienta web y utilizaste una metodología y unas plantillas que te permitían recoger la información más relevante. Ajá. ¿Cómo conectas después esa información a convertirlas en párrafos?
párrafos, por ejemplo, en esa introducción, o convertirlas en tablas, porque como que no se ve la conexión tan directa, ¿sí? O sea, tú tienes allá el análisis, sabes qué artículos son los que te sirven, sacaste ideas de los artículos, pero el proceso ya de llegar y decir, bueno, voy a hacer este párrafo y aquí voy a colocar una referencia y luego la conecto con la otra referencia y luego voy a hacer una tabla con todos estos artículos. Eso, ¿de dónde sale? Eso, esa parte es la más pesada. A ver, ¿cómo relaciono yo desde mi experiencia, ¿no? Ujú. Pues yo tenía, como dice el profe, todas las fichas de cada uno de los artículos y en la metodología yo utilicé criterios de inclusión, ¿no? Entonces, en los criterios de inclusión yo decía, este artículo me aporta la pregunta uno, me aporta la pregunta 2, y obviamente eran porque eran artículos publicados en revistas, porque tenían claro el objetivo, ¿cómo se dice? Los criterios que uno haya tenido en cuenta ahí los cumplían todos, pero además yo entre esos criterios, pues yo decía, este artículo me aporta tal. O sea que yo haciendo la revisión de los artículos y todo eso ya los estaba poniendo como en grupos, ¿sí? Y que de hecho eso es lo que nos recomienda la metodología, ¿no? O el propósito de un mapeo sistemático precisamente es tomar un conjunto de artículos y clasificarlo en grupos, hablar de forma general de estos grupos. Entonces por ahí yo ya tenía un primer paso, ¿no? Que era la clasificación de esos artículos en esos grupos. Eh, Después de eso, claro, uno dice, bueno, ¿y cómo relaciono este artículo con este otro? Pues para este caso era más o menos sencillo porque pues yo sabía qué artículo estaba aportando a qué pregunta y pues ya por ahí iban clasificando. Para la parte de redacción, el cómo conectar uno con el otro, por eso era que les decía que las citas son importantes, porque para conectar un párrafo con otro, yo posiblemente por ahí en el medio utilicé alguna afirmación y esa afirmación pues la tengo que sustentar con una, con una ¿qué? Con evidencia, ¿sí? Que puede estar en otro artículo o en otra cosa. Entonces las citas las utilicé muchísimo. De hecho, yo eso se me olvidó comentarlo, para esta revisión, pues yo hice un artículo, un documento aparte en el que ponía el nombre del autor, el título, el pedazo de ese artículo que me servía como cita, que yo dije, uy, esto después para redactar me puede ayudar a conectar cosas o justificar algo. Entonces eso lo puse ahí. Y luego un enlace hacia donde estaba el artículo, pues para poder recuperarlo después fácilmente. Yo me ayudé mucho de esas citas para conectar los párrafos. Y pues ya es ponerle lógica ahí y realizar eso, conectar los párrafos, ¿no? Listo, Julián, muchas gracias. Aquí hay unas preguntas. Mayerly, si me permites, hago las preguntas. Sí, 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 sí. Bueno, hay una primera pregunta de Diego Girón, Diego Fernando. Dice, hola líder Julián, ¿cuáles herramientas usaste para realizar los gráficos que presentan los resultados o si los hiciste de forma manual? Ya. Pues yo utilizo mucho Illustrator, ¿sí? Para crear mis gráficos, yo utilizo Illustrator. En este estudio, como vimos, pues no utilicé de pronto diagramas de barras o el diagrama de burbujas que vimos, pues no lo utilicé. Pero, pues si lo hubiera necesitado, hubiera utilizado Excel, que tiene estos gráficos. Herramientas más allá de eso, pues no. Solamente esas. Illustrator, pues para los gráficos que yo me inventaba, y por ejemplo el diagrama de Venn, y Excel, por de pronto, si necesitaba generar alguna gráfica. Eso La es. misma herramienta Parsif te genera Ah, bueno, también es cierto. Ajá. La herramienta acá, esta también en la parte te saca ahí unas gráficas, ¿no? También podría servir.
Ok, Julián, aquí hay otra pregunta. Y pregunta, ¿no utilizaste SCIMAT o una No, herramienta parecida? no lo utilicé. No lo utilicé, pues de pronto no lo requerí. Ya tenía todas las herramientas y las sabía usar. Y pues esto fue lo que me salió más rápido. Sí, hay otra razón, Julián, si te acuerdas, es que estas herramientas de CICMAT, y hay otra que no la recuerdo, se utilizan más en cienciometría. Y Ujú, lo que tú estás haciendo aquí o estás presentando aquí es un mapeo sistemático. Sí, ujú, ya ujú. nosotros en el pasado, en el grupo de investigación, en el semillero, hicimos una capacitación de cienciometría y en esa capacitación, Santiago Guerrero, ¿no? Santiago Herrero Que de hecho por ahí está la grabación. exacto. Entonces, los que estén interesados con eso, pues ya les podríamos compartir esa capacitación y ya la cienciometría ya viene orientada, es más a sacar datos estadísticos relacionados entre los eh, autores de artículos científicos, las universidades, los temas y hacer grafos de conexión. Eso. Entonces, va más. Digamos que se podría crear un mapeo sistemático para abordar esos campos, ¿no? Pero como dijimos, los resultados de un mapeo sistemático van a depender de mi propósito, el que yo tenga. Mi propósito de pronto no era sacar esa información que está mencionando el profe, ¿no? Y que pues de pronto la herramienta más adecuada para hacerlo pues sea esa, ¿no? Entonces, sí, pues no, como les digo. Ujú. Bueno, no veo más preguntas, queda abierto el foro para que quien quiera complementar o hacer más preguntas, pues nos lo puede hacer. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, soy Andrea Pavón. Complementando lo que expuso Julián, quería decirles que el proceso de realizar un mapeo o una revisión siempre lleva tiempo, o sea, no es tan inmediato y tal vez uno al principio se canse un poco porque tiene que leer el título, el abstract, las palabras claves, y lea y lea, y son muchos, por ejemplo, a Julián que presentaba como 500 y algo artículos. Pero si uno hace el proceso muy bien documentado y apoyándose en las herramientas como Parsifal o otros documentos o hojas de cálculo que donde uno pueda sacar los datos que necesita de los artículos, al final todo eso le va a servir para fundamentar mejor su artículo. Entonces, si se hace un proceso sistemático, se puede llegar a un muy buen resultado y utilizando lo que les digo, un documento o una tabla en Excel donde vayan poniendo cositas que les sirvan de los artículos, también les sirve para la redacción, como decía el ingeniero. Entonces, ya tienen como estructurado un poquito más y van, ya con eso pueden redactar mejor su artículo. Gracias, Andrea. ¿Alguien más tiene una pregunta, un aporte? Bueno, yo creo que queda por darle las gracias a Julián por el tiempo que ha sacado para compartir su experiencia haciendo este mapeo sistemático. Eh, eh, Entiendo bien que por allí en el chat se ha colocado un formulario para que los que no están inscritos directamente en el grupo, pues puedan colocar allí su dirección de correo electrónico para poderles enviarle el enlace después de la grabación. Entonces sería interesante e importante que se pudiera hacer eso. Otra cosa que de pronto no comentó Julián, y es que en este momento él está siendo apoyado por Creatic. Julián, ¿podrías comentar eso? Que parte de lo que estamos haciendo aquí es en pro también de los compromisos que se adquirieron con esa beca. Y parte de esta divulgación consiste en eso. Entonces, Ajá. para que Bien. se tenga en cuenta, ¿lo puedes mencionar, Julián? Sí, señor. Al inicio de este semestre
el clúster Creative, en conjunto con la Gobernación del Cauca y apoyados por fondos de regalías, abrieron esta convocatoria de alta formación de talento humano, apoyo específico para maestrías nacionales. Nos presentamos varios del grupo de investigación, incluso de la maestría, y pues yo resulté favorecido. Como menciona el profe, estas charlas y esto lo estamos haciendo en pro de los ¿cómo se dice? Compromisos. De los compromisos que adquirimos al aceptar esta beca. Entonces, ahí está. Listo. El agradecimiento, ¿no? Muchas gracias, Julián. Mayerly, entonces ya tú... Ingeniero, Julián, qué pena, ingeniero. Tranquila. Julián, ¿Sí? hay una pregunta más en el chat. Sí. Sí. Dice, en un momento de la presentación nombraste literatura gris. ¿A qué te refieres? Ah, ya, vale. Literatura gris se refiere, por ejemplo, a foros. Hay expertos que tienen, no sé, de pronto un foro personal, una página web, pues que nosotros no podemos referenciar, ¿sí? Nosotros no podemos referenciar porque no siguen la publicación en un blog, aunque por más que sea un experto, pues no sigue un proceso riguroso para su publicación, ¿no? No está avalado por un comité específico más que por la persona que lo está publicando. Entonces, esos términos los podemos obtener de blogs, de videos, de pronto de revistas que no estén tanto en el ámbito científico, de pronto de un colega que te diga, ve, puedes utilizar este término, ¿cierto? Entonces, de por ahí vamos sacando los términos y después ya los pasamos a la metodología y la metodología ya se encarga de formalizarlos, ¿no? Sí, yo había escrito algo ahí en el chat respondiendo precisamente eso. Porque noté que pues, de pronto no se dejó claro esa parte donde hablabas de las fuentes primarias y allí en el chat había colocado precisamente que las fuentes primarias están relacionadas directamente con los estudios originales de los autores que han aplicado un proceso de investigación formal. Algunas veces incluso tú descargas un documento de una base de datos científica y los autores están hablando de un concepto que hizo otro autor. No es conveniente que tú cites a los que están citando a otros, porque los que están citando a otros se convierten en fuente secundaria, ¿sí? Entonces, las fuentes primarias son las fuentes de los autores mismos, la publicación específica en el momento que los autores hicieron una contribución al conocimiento o están presentando resultados nuevos, pero se tiene que leer, es el documento original. Normalmente, algunos investigadores o algunas personas cometen el error de hacer unas lecturas de fuentes que recopilan información de otras fuentes y hacen como resúmenes, y en ese sentido esas fuentes se convierten en fuentes secundarias porque están haciendo una interpretación de las otras fuentes. Y en este caso, cuando estamos haciendo mapeos sistemáticos y cuando estamos haciendo revisiones o estados del arte, nosotros tenemos que ir después y buscar la otra fuente y hacer la lectura de esa fuente. Ya las fuentes literatura gris, que pueden ser periódicos, páginas web personales, Wikipedia, a eso normalmente se le denomina literatura. Incluso puede ser el blog de una persona experta, pero no está publicado en una base de datos especializada. Es muy, digamos, no es recomendable hacer citación de ese tipo de fuentes. Se pueden hacer, tú puedes citar una página web, tú puedes citar un concepto de Wikipedia, pero la comunidad científica no ve de buena gana que tú hagas una cita en ese sentido. De por sí, si lo llegas a pasar así a una revista internacional bien rankeada, lo primero que te van a decir es que estás citando fuentes que no tienen la calidad y que no son fidedignas para poderlas colocar allí. Exactamente. Listo, Es también importante a la hora de utilizar una cita, ver el contexto, ¿no? Porque puede ser que en un contexto
sea válido, pero en el que estés trabajando no. Entonces, lo que dice el profe, ¿no? Hay que irse y leer el artículo. Es que no hay otra para poder ver bien en qué contexto están citando eso. Bueno. Ok. Bueno, muchas gracias a Julián por habernos permitido este espacio. A las personas que entraron y dispusieron su tiempo para estar en esta capacitación, también nos queda agradecerles. Bueno, muchas Siempre, gracias también a siempre ustedes. es un gusto que estén en esos espacios, que apoyen esta parte del semillero, donde tratamos como de darles orientación en algunas cosas. Sí, ya en el chat está la parte pues está todavía el link del formulario para que las personas que quieran llenen el formulario y así hacerles llegar la grabación de la capacitación de hoy. Como pues hay personas que son de la universidad y también veo pues personas que son de afuera. Sería eso. Muchas gracias a las personas pues, que estuvieron en el espacio. Ahora quería pedirles, ya para terminar, a los integrantes del semillero que no se desconecten y nos regalen un momentito más para darles una información de parte del semillero como tal. Ok, Mayer. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me están escuchando. ¿Ahí me escuchan? Ajá, sí te escuchamos. Sí, vale, es que desde todo momento que ha perdido el audio. Bueno, sí, es eso y lo que les digo, muchas gracias por haber estado en este espacio acompañándonos y haciendo parte de esta capacitación. Julián, también muchas gracias. Y Gracias a ustedes por el espacio. no, siempre con todo el gusto y son cosas que